Festival South by Southwest, Austin, Texas, marzo de 2007. Ceremonia de entrega de premios, lo mejor de la web. Categoría, blog. El archivo es un video de YouTube que lamentablemente, por razones de copyright, no vamos a usar en este podcast, pero el vínculo va a estar indicado en el texto. Así que, con nuestro invitado de hoy, a quien ya presentaremos, y nuestro equipo, vamos a recrear ese video traducido al español. BuzzFeed, Superfluous Banner y Twitter. Y el ganador es, revisen sus celulares, Twitter. Yeah. Ese yeah que se escucha cuando anuncian al ganador, bueno, en el video de YouTube, no recién, corresponde a Noah Glass, una de las personas que son consideradas como fundadoras de la red social Twitter, junto con otros como Evan Williams y Jack Dorsey. El momento para esa red fue extremadamente importante, uno diría que es el comienzo de su explosión como fenómeno global. Twitter apenas había aparecido unos meses antes, en junio, otros dicen que en julio, de 2006, como un sitio de microblogging, que tenía entonces la gran gracia de que la gente respondía en una cantidad minúscula de caracteres a la pregunta ¿qué estás haciendo? Pero fue a partir de este festival de tecnología y medios de comunicación que Twitter comenzó a resonar primero entre los líderes digitales y luego en todo el mundo. Esta red social, desde 2022, tiene otro nombre, X, y otro dueño, Elon Musk. Pero llámese como se llame, en junio de este año, 2026, Twitter, o X, cumple 20 años de vida. Se trata hoy de una red que es clave en la cultura y en la política globales y locales, que influye, que ha creado, yo diría que una cultura y unas formas de comunicación que han desbordado esferas públicas y privadas en todos los ámbitos de la vida humana. ¿Exagero? Conversémoslo mejor con nuestro invitado de hoy, el profesor Marcelo Santos, un académico, experto en redes sociales y su relación con las esferas públicas y la comunicación política. Además, un profesor de esta casa de estudios. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Este es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Hoy conversamos con el profesor Marcelo Santos, doctor en Ciencias de la Comunicación y académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. El profesor Santos lleva años investigando cómo las redes sociales como WhatsApp y otras plataformas moldean la política, la participación ciudadana y la desinformación en América Latina. Su trabajo cruza comunicación, tecnología y democracia. Desde el estudio de bots y campañas sucias digitales hasta el análisis de discursos polarizados y dinámicas de desinformación en procesos políticos claves como el estallido social y las elecciones chilenas. Además, ha publicado en diferentes revistas internacionales, consolidándose como una de las voces más relevantes en investigación sobre plataformas digitales y políticas de la región. Profesor Santos, que es brasileño, paulista, seja muito bem-vindo a este episódio do Museu de Imprensa Podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você, Alfredo, por la invitación. Bueno, esto es todo el portugués que vamos a tener hoy día. Muchas gracias, Marcelo, de nuevo por estar acá en Museo de Prensa Podcast. Revisemos, si te parece, un poco las etapas históricas de Twitter y sobre todo de Twitter en Chile. Twitter nace en 2006, pero pareciera que recién con el terremoto de 2010 toma fuerza acá. De acuerdo con tus investigaciones, ¿cómo caracterizarías la presencia de esta red social en Chile? Sí, Twitter ha tenido un rol bien importante en ese inicio de la década pasada, ¿no? Yo creo que tú lo clavas bien. Yo creo que el terremoto fue relevante porque en ese momento era una de las, digamos, redes con tráfico de datos
que menos datos transmitía. Entonces, cuando hubo, ¿no?, el colapso de las redes durante el terremoto, se lograba comunicar por Twitter, Claro. ¿no? O sea, yo soy testigo, ¿no? Yo, Tú lo usaste. el único lugar donde logré obtener información, después encontré un radio a pila de mi suegro y logré escuchar la Bio Bio, ¿no? Pero en ese momento, para saber dónde había sido, dónde se debería ser el epicentro, todo eso fue por Twitter en ese Claro momento. que era bien paradójico porque funcionó en ese momento mejor lo análogo, pero lo único digital que realmente funcionaba era esto. Tal cual, eran los dos extremos, ¿no? Ah. Twitter como, digamos, lo más avanzado quizás técnicamente y por otro lado lo más anacrónico, Exacto. la radio a pila, ¿no? Porque no había electricidad. Entonces, claro, ese es un pequeño detalle técnico que tiene que ver un poco con la dinámica de Twitter, que además los poquitos caracteres, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace con que sea, digamos, poco dato que trafegar en la red y por lo tanto siguió funcionando. Y eso lo convierte en una plataforma de interés, ¿no? Ya había un cierto movimiento, ¿no? Y el mismo gabinete de Piñera 1 ya hubo una... Ya eran tuiteros en esa época, ¿no? Claro, ¿te acuerdas que Piñera entregó un pendrive para cada ministro? Claro, diciendo, claro. tú tienes que abrir Twitter, hicieron cursos de Twitter, ¿no? Yo hice un proyectito Mira. en el gobierno digamos, por una cuestión del PNUD, Sí. como consultor. Las otras redes nunca entraron tanto en las esferas públicas gubernamentales o en la comunicación política, no sé, me da la impresión. Recuerdo, eso sí, que Facebook fue importante en la campaña de Obama, en la primera. De hecho, yo trabajaba en otra parte entonces y trajimos a la chica que era joven entonces, que había organizado la cuestión de Facebook para jóvenes en la campaña de Obama, pero me da la impresión de que en Chile no, de que en Chile la participación en redes sociales de los líderes políticos no era una cosa como popular entonces. Creo que hay segmentaciones ahí que uno podía... En ese momento yo creo que lo más local, lo más regional, se concentraba un poco más en Facebook. Entonces, municipalidades, ¿no? Consejos, organizaciones no gubernamentales quizá tenían presencia más fuerte en Facebook en la década de 2010, mientras que Twitter era más como... La gracia que tiene Twitter es eso, que tú puedes contactar directo con una gran autoridad, ¿no? Entonces, lo que hay una especie de inversión de rol que en vez de que la autoridad tiene que encontrarse con los medios y los medios venir, ¿no?, para que la autoridad se exprese, en vez de empujar, ¿no?, o llamar a la autoridad para buscar la autoridad dice la información, yo tengo que estar monitoreando. Entonces, un push versus pull, como se decía en ese tiempo, ¿no? Es más horizontal, ¿se podría decir así? Sí, pero también se invierte el flujo de la información. Yeah. Ya no es el periodista, digamos, que llama a la autoridad y dice, yo quiero saber cómo es tu agenda, ¿no? Es la Sino autoridad que la que parte. publica Twitter y otras plataformas, O sea, pero invierte el flujo. Es una manera también de que las autoridades tomen la agenda, como que le resta agencia a los medios, ¿no? De cierta forma, yo creo que eso hoy en día está más evidente. En ese momento yo creo que era solo una cuestión con más de logística, digamos, ¿no? Hoy en día creo que sí, sobre todo de forma muy intencionada. Si tú observas políticos como Trump, Bolsonaro, Milei, ¿no? Que se expresan de forma estratégica en esas redes. Y Bolsonaro, por ejemplo, cuando es elegido en 2018, su primer pronunciamiento lo hace por un Facebook Live, ¿no? Lo cual es muy sintomático. Primero, escapa el escrutinio de la imprensa. Segundo, está hablando para su comunidad de seguidores. O sea, si yo no voté por Bolsonaro, ¿por qué yo voy a seguir su live? ¿Por qué yo voy a seguirlo en Facebook? Entonces, hay un diálogo con sus... o sea, no son militantes, son seguidores, son fans. Es mucho más emocional el vínculo, digamos, totalmente, que se da en redes sociales que lo que se da en la comunicación política análoga, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces esa instrumentalización hace con que esas redes tengan un nuevo rol y ahí aparece como empieza a tener un papel un poco más estratégico, ¿no? en esos liderazgos, ¿no? No todos, ¿no? Hay otros que siguen ciertos protocolos, pero esos ejemplos que yo di son bastante elocuentes de cómo uno puede instrumentalizar esas redes con fines no necesariamente democráticos, ¿no? Con fines de eludir la imprensa, con fines de controlar la agenda, con fines de no sé, hacer termómetro de opinión pública. Yo tiro un tweet
estúpido, ¿no? Y estás Y viendo, veo sí, cómo sí. se agarra o se no agarra. Cómo está el agua, cómo se debería, Exacto, así, para ver si tiro lo- 10 tweets estúpidos, ¿no? Para 10 temas diferentes, de guerra de Irán, de racismo, de no sé qué, y a ver cómo reacciona la gente, y alguno de ellos, la gente reacciona bien, yo voy por esa senda, un poco lo que hace Trump, ¿no? Me trae un montón de estupideces, y la estupidez que tiene algo de adherencia, como le da un poquito más, ¿no? Yo me acuerdo, el 2009, 3 años después de la aparición de entonces Twitter, ocurre la primavera árabe, esta serie de revoluciones en el mundo árabe que derrocan regímenes autocráticos y dictaduras, derechamente. Y en ese momento hubo una gran optimismo con respecto a lo que las redes sociales podían hacer, porque justamente la gente que protestaba contra esos regímenes los había, digamos, había utilizado las redes sociales y había sido exitoso. Y en el mundo árabe, que digamos, estaba caracterizado también por la existencia de estos regímenes. Entonces era un momento de mucho, yo recuerdo, de mucho optimismo, que las redes sociales en realidad eran instrumentos de la democracia, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Qué pasó? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo creo que pasó fue yo tengo una explicación sobre eso, ¿no? O sea, en términos sobre todo en términos de movimiento social, en términos de activismo, en términos del uso político de las redes sociales. Si tú piensas, el grupo que está en el poder, ¿no? Tiene una cierta inercia, ¿cierto? Estoy en el poder, estoy acomodado, no tengo por qué irme apropiando de innovaciones, ¿no? Porque yo claro, estoy en una situación cómoda. Los challengers, ¿no? Los que están afuera, son los que tienen la motivación de aprovechar, ¿no? Aprovechar como apareció la radio, apareció la televisión, apareció la prensa escrita, apareció el internet. Bueno, apropiemos de eso y veamos qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces aparece como claro, y también hay una percepción un poco normativa, no solo por el génesis de internet, que es un génesis efectivamente bastante anarquista, ¿no? Un poco sí, me acuerdo. del código abierto, setentero, bien hippie, claro. ¿no? Hasta hoy en día tenemos beneficios por eso, ¿no? Pero Correcto. eso ha sido cooptado en un tema técnico un poquito más complicado. Pero para volver a lo nuestro, entonces en un primer momento, quien se apropia, quien se adueña, quien intenta, ¿no? promocionar cambio social son, digamos, fuerzas marginales, ¿no? En general asociadas a la izquierda o gente de inspiración democrática en dictaduras o digamos, la izquierda cuando está la derecha en el poder o los que quieren cambio en general, ¿no? Y eso es habitual, eso ha pasado en otras situaciones con otras tecnologías en la historia de la humanidad, digamos. Y entonces, en ese primer momento, son los challengers, sobre todo juventudes, ¿no? Claro. Entonces, la primavera árabe, por ejemplo, cuando hablamos de 2009, por ejemplo, empezó en Irán, se habla de Twitter Revolution en ese momento, ¿no? Twitter de veras, claro, y sí, tiene nombre, lo puso un nombre, una revolución, sí. Y después, 2011, Facebook Revolution, lo de Egipto, sobre todo, Túnez, y etcétera, ¿no? Y Libia. Entonces, ahí hay una reflexión súper interesante del mismo Wael Gonin, que es el egipcio que trabajaba en Google, que creó la página Somos Todos, Khaled Said, que es como la página que un poco que fue el epítome de esa percepción de Facebook Revolution en Egipto, ¿no? Que convocaba las protestas. Él fue preso, después lo soltaron, qué sé yo. Y él hace una reflexión algunos años después, como unos 10 años después, ¿no? Ahí por 2020, diciendo que yo en aquel momento decía, para ser libre, para tener democracia, todo lo que se necesita es Internet. Yo estaba equivocado. Se necesita un poco más que eso. Y él, claro, hace esa reflexión de cómo finalmente las tecnologías... Claro, es que sus enemigos también lo usaron después. También. Claro. No, y no fue suficiente. Su discurso es más bien, no tanto que los enemigos lo usaron, sino que lo que se logró a través de Internet no fue una cohesión social suficiente para hacer un cambio permanente, un cambio duradero. Rápidamente el gobierno democrático fue tomado por militares en Egipto, entonces como que todo se fue, digamos, rápidamente derrumbado. Pero sí, lo que es interesante ahí es que después de ese primer momento,
cuando hay esas fuerzas, cuando está la primavera árabe, cuando está aquí en Chile, tenemos el movimiento estudiantil 2011. Sí, vamos a ir después a eso. Exactamente, sí. Tenemos en Brasil 2013, ¿no? En Colombia, en varios lugares tenemos varios movimientos en ese sentido. Todos los movimientos de corte progresista, movilizados muchas veces por las juventudes, ¿no? Y eso tiene su momento. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno ve, por ejemplo, Venezuela y México, ¿no? que parte un poquito antes, yo tengo lo que yo llamé un despertar digital conservador, ¿no? Que es una reacción de esos poderes que te estaban acomodados en ese sofá, en esa inercia, mirando a la juventud jugar con ese juguete nuevo de la tecnología, ¿no? Y se da cuenta, sabe que, oye, esa gente está logrando hacer cosas, ¿no? Mejor metámonos ahí también. Entonces, en México, por ejemplo, tú ves el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, o sea, hace una década y tanto, ¿no? Haciendo guerrilla digital, ¿no? O sea, boteando hashtags en Twitter, metiendo espías en el movimiento social, así como haciendo una agencia activa, digamos, en contra de... Exactamente. Acá en Chile tardó un poquito más, ¿no? Ese despertar vino después del estallido social. Yeah. Entonces, pre-estallido social, tú no veías tácticas así como más de corte conservador, digitales, antidemocráticas o como en lugares gris de esa arena política, digamos, ¿no? Pero después de 2019 empieza a aparecer. Entonces hay una especie de reacción ahí que yo llamo justamente ese despertar conservador en el contexto digital, ¿no? Porque hay muchas formas de mantención del statu quo, pero en ese momento parece que hay, en diferentes épocas, en diferentes lugares en el mundo, hay una apropiación de esas tecnologías, ¿no? China desde hace mucho se dio cuenta, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos desde digamos, hay dos, tú ya mencionaste uno, pero hay dos grandes momentos en nuestra historia reciente de gran conflicto. Uno son las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el otro el estallido de 2019 que tú recién mencionaste. ¿Cómo ves el rol de Twitter en estos dos momentos que son como bisagras de nuestra historia? Mira, 2011, sabe que mi doctorado yo lo hice en apropiación de Twitter para documentar protesta, ¿no? Lo que yo llamo contenido generado por usuario testimonial, ¿no? Entonces, un usuario ordinario que va y toma una foto, hace un video y sube por su canal como una especie de intención de disputar la narrativa de la protesta, digamos, del hito extraordinario con los medios tradicionales y con otros actores, con periodistas, ¿no? Y el primer caso que yo quería estudiar era el 4 de agosto de 2011, que fue durante las protestas. Esa fue la gigantesca, ¿no? Fue la que quedó la escoba, básicamente, ¿no? Sí. Una que era como... Claro, lo que pasa es que con el 2019 tenemos olvidado 2011, pero fue muy, muy grande ese 4 de agosto. Sí, es que ese día fue cuando hubo una especie de giro en que la protesta dejó de ser solamente el derecho estudiantil y fue en contra de la represión, ¿no? Que fue un día que salieron los secundarios primero y después en la noche estaba agendado los de la educación superior y nunca lograron salir porque la represión fue tan grande de los secundarios en la mañana que la Camila Vallejo llama a un cacerolazo, ¿no? No fue idea de ella, alguien le sopló la idea, yo conversando con gente que estaba en la sala, en la misma sala en ese día, pero ella fue quien puso ahí en Twitter, claro, quien tenía la visibilidad para que esa cuestión. Hubo otras personas que pusieron hashtag cacerolazo antes, ¿no? Activistas incluso, con quien yo conversé también. Pero claro, hay una cuestión súper interesante. Entonces, esa protesta efectivamente nace por Twitter, ¿no? Nace por Twitter, o sea, nace de ese llamado, del diálogo, claro, sí. pero cuando gana visibilidad es en Twitter. Y tiene una cuestión muy interesante que yo llamo como una especie de como homología entre digamos, el formato de la red, de esa red distribuida de Twitter que algunas personas siguen a algunas y otras siguen a otras, versus el cacerolazo que tiene una topología similar. Es decir, si tú vives en Ñuñoa, vas a Plaza Ñuñoa, si tú vives en el centro, claro, hay unos nudos, no es centralizado como la protesta. Exacto. Que todos tienen que desplazarse hacia la moneda, ¿no? Entonces, la topología de la red funcionó con la topología del tipo de protesta que es el cacerolazo. Entonces, en ese caso, yo creo que Twitter fue súper eficiente por lo mismo, ¿no? Se puede esparcir rápidamente, pero yo no necesito el desplazamiento físico de personas que toma tiempo, toma planificación, ¿no? Y además
nutrido por estos contenidos testimoniales que te mencionaba. Que son los videos, que son los... Son los videos ciudadanos, que son fundamentales para el estallido social también, ¿no? 8 años después, claro. ¿Qué pasa 8 años después con Twitter y esa red social? ¿Cómo, ¿hay diferencias, más o menos lo mismo? ¿Cómo se...? Yo creo que la gran diferencia de 2019 es la desinformación, que no estaba en 2011. Ajá. En 2011 había errores. Yo recuerdo que el único tweet que yo hice en mi vida, que fue información falsa, o por lo menos que yo logré comprobar que era información falsa, fue en ese momento. Como bueno investigador, tú eres un observador de tu objeto de estudio, no eres el objeto de estudio. Una autoetnografía, pero también ahí me di cuenta que retuiteé que 2 estudiantes habían sido asesinados, qué sé yo, después se comprobó que no era verdad, y ahí yo fui mucho más cuidadoso para siempre, ¿no? Pero en 2019... era una disputa importante entre actores de muchos bandos, ¿no? Desde gente ansiosa hasta también gente con mucha maldad, ¿no? En ese momento recuerdo que tenía un curso que teníamos que hacer un proyecto digital. Dijimos, ¿sabe qué? Hagamos un fact-checking. No soy ni periodista, pero bueno, me junté con una colega periodista y hicimos un fact-checking porque en ese momento era algo relevante, ¿no? Y hubo uno que yo fui a verificar personalmente porque me sensibilizó. ¿Te acuerdas que hubo ese atentado de la Molotov, que tiraron la Molotov contra 2 carabineras? Sí, claro, sí. Bueno, en algún momento salió una denuncia en Twitter con la ficha policial de 2 menores de edad y una persona de 18 años, como si fueran los culpados, ¿no? Cuando yo pillé eso, tenía ya como 50,000 likes o algo así. Y fui a verificar. Entonces fui a la comisaría y pregunté si era verdad y tomé la documentación y todo. Y movilicé a la gente, movilicé al estudiantado, toda la gente para solicitar que Twitter bajara. Ese contenido, ¿no? Y fue un gran aprendizado. Primero, ¿Y lo bajó Twitter? Lo bajó después de una semana. Sí, claro. Así como ya había 100,000 personas. Podrían haber llegado a funar a esa gente, podrían haber llegado son chicos, cabros, menores de edad, su información ahí, ¿no? Entonces, me pareció muy relevante. Y ahí hay alguien que tuvo acceso a una ficha policial de menores de edad y eligió hacer eso. Entonces hay una bomba de humo por ahí. Entonces, por ahí hay muchas señales de instrumentalización de Twitter, digamos, yo voy a poner una categoría general, con inspiración antidemocrática, ¿no? Sea para dispersar la atención, sea para encontrar falsos culpables, sea para valorar una idea u otra idea, sea para valorar o para denegrir la imagen de alguna persona. Entonces, 2019, esto está muy marcado en Twitter, al paso que, a pesar de que todavía no era Elon Musk que estaba en el comando, pero ya había esa apropiación como más oscura de la plataforma. Marcelo, ¿y cuál crees que es el rol de los medios del periodismo en esa trayectoria histórica de este Twitter que pasa de ser un mecanismo de difusión muy eficiente a tener unas zonas muy difíciles, muy complejas, que tú caracterizas como la desinformación? ¿Cuál sería cómo están parados los medios en estos años? Hay varias ambigüedades ahí, ¿no? Los medios como entidades tienen una dificultad porque son, tanto Twitter como otras plataformas digitales son en realidad parásitas de su información, ¿no? O sea, agarran su información y se llevan las lucas del avisaje y dejan, ¿no? Tanto que en Australia, en Canadá, en algunos países han intentado ponerle cotos. Claro, que cuando consumen esa información que se pague algo a los medios, ¿no? Por el otro lado, está también... un paréntesis antes que se me olvide, que el otro día ayer revisé las cifras de inversión publicitaria en Chile de abril. El 50% es lo digital, pero no es el mostrador, es la red social y las grandes transnacionales, así que eso también es un buen ejemplo. Claro. Sí, entonces yo creo que desperta algunas cosas. Primero, un paréntesis también para las audiencias, ¿no? Que si cualquiera que valora el trabajo periodístico, en algún momento tiene que atinar que no basta con seguir por Instagram, ¿ya?
hay que contribuir, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Por lo menos, o si no quiere pagar el paywall de la tercera, que haga una donación así, porque se asocie a la agencia, no sé cuándo, como que no es gratis el trabajo, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Pero los medios tienen esa dificultad que tuvieron que meterse en esas redes contra su voluntad, muchos resistieron, ¿no? Y lo que creo que el fenómeno que ha pasado es que como Twitter en particular, las redes sociales en general, son canales individuales, ¿no? Tú tienes el canal corporativo, pero tienes el canal del periodista, de la periodista. Entonces empiezan a ganar un poco más de relevancia el periodista versus el medio. Y tú tienes varios movimientos en ese sentido, ¿no? Y he hecho estudios en el cual hay más confianza hacia los periodistas que hacia los medios. Hacia la persona periodista que hacia el medio de comunicación al que pertenece. Sí, e incluso a la figura periodista versus la figura medio, como categoría general, ¿no? O sea, hace unos años me parece, no sé dónde lo leí, como algo en el Columbia Journalism Review, algo así, la dificultad que estaban teniendo, particularmente el New York Times a la hora de los contratos, porque son las dos cosas: el periodista interno que se empieza a ser, digamos, más famoso porque tiene redes y que amenaza con irse a una carrera por sí mismo o misma, y a la hora de contratar también están viendo la cantidad de seguidores que puede traerte el periodista por sí mismo o misma al medio de comunicación, así que es una cuestión como súper relevante para el ejercicio, para la praxis. Así es, y otra vez la ambigüedad, ¿no? O sea, por un lado es un dato, ¿no? Esas lo que llamamos las social cues, ¿no? La cantidad de seguidores, la cantidad de retweets, todas esas pequeñas señales que uno ve en la red social individual de una persona, en su cuenta de Twitter, son, digamos, una especie de reputación, ¿no? de la persona, pero a la vez como que si tú quieres mejorar eso, tú entras en la lógica de las plataformas y tienes que producir contenido para... Entonces, hay una ambigüedad ahí que tú quedas medio esclavizado por esa lógica de plataforma, de publicar contenido, de que los titulares, que las cosas que produzcan más likes, que produzcan más retweets, que la gente te siga, ¿no? Y eso también puede envenenar un poquito la reputación de la persona. Fíjate que ahora preparando para este podcast me metí en varias cosas publicadas en los años en que estaba partiendo Twitter, 2006, 2007. Y le asignaban mucha relevancia a que Twitter, no sé si todavía, pero en el campo en donde se escribe, venía con un texto previo que era ¿qué estás haciendo? Entonces, en esos primeros años, la gente era súper inocente, como respondía simplemente, estoy cocinando, estoy cuidando a mi gato, y era como todo más ingenuo. ¿En qué momento pasamos, o cómo ves tú la trayectoria entre pasar de eso a pasar derechamente a contenidos, me atrevería a calificarlos como conflictivos, porque el conflicto es lo que el algoritmo premia, la disputa? Sí, ¿Cómo ves esa trayectoria? ¿Qué pasó entre medio? Bueno, a principio no había algoritmo, ¿no? Pensamos eso. Twitter era cronológico, orden cronológica reversa. Después entra el algoritmo en algún momento, 2000, ¿no? Pero no fue Elon Musk, fue antes, ¿no? Fue antes. Fueron los dueños. Estaba Jack Dorsey, no sé por qué él volvió, no recuerdo exactamente. Pero tú tenías la opción y de hecho yo lo hacía, ¿no? Porque yo quería ver lo que mis amigos, lo que los medios que yo seguía. ¿Tuviste en un momento las dos opciones, con algoritmo y sin algoritmo? Tú podías entrar a la configuración y apagar tu algoritmo y dejar solo la orden cronológica reversa. Claro, y eso es qué loco eso, porque es la tecnología, es una solución tecnológica que tiene implicancias políticas, sociales, culturales. Totalmente. Tal vez no se dieron ni cuenta en su momento. ¿Tú sabes cuál era el nombre original de Twitter? En los como dibujitos de Jack Dorsey. ¿Sí? Era status. Stat.us. Como status. Sí. Era el status, era qué estás haciendo. Era básicamente lo que tú pones en WhatsApp ahí, qué estoy haciendo acá. Claro. Entonces era personal. Claro, porque ¿no? ¿Qué estás haciendo te lleva a tu vida privada? No te lleva a revoluciones, ni a la política, claro, ni a la... Está bien los huevos revueltos del desayuno y la foto del viaje, ¿no? Pero lo que pasó es que yo creo que ahí entramos en un tema que se conecta con la primera pregunta y que es muy importante acá, que es el tema de que las plataformas digitales, como tecnologías en general, tecnologías de comunicación, de interacción social,
que es la apropiación que la gente hace, ¿no? Apropiación en el sentido marxista, ¿no? Como que están ahí, por ejemplo, Marx hablaba de los medios de producción y la gente tenía que apropiarse de los medios de producción para entender, desenajenarse y dominar todo el proceso de producción capitalista. Piensa en la tecnología de la misma forma. Tú tienes que entender cómo funciona Twitter, apropiarse, no necesariamente ser el dueño, como en la perspectiva más comunista, digamos, ¿no? Pero sí adueñarse en el sentido de hacer algo que tiene significado, que tú estás dominando un poco, pelear con el algoritmo, configurar tu cuenta, ¿no? Y lo que pasa con Twitter es que la gente lo ve y colectivamente empieza a usarla como una plataforma informativa más que como estatus. ¿Cuál es mi estatus? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Y Twitter en algún momento cambia esa frase. Y cambia la frase para what's going on. Algo así. Tienes razón. ¿Qué está pasando? Exactamente, no, si fue O sea, what's ya going on. no es qué No estás era haciendo, estás es qué está pasando. ¿Qué está pasando? Claro. Y hay un profesor que estuve con él en Australia una vez, que se llama Axel Bruns, que decía que si el periodismo es, digamos, el primer borrador de la historia, Twitter es el primer borrador del periodismo, ¿no? Entonces pasa a ser eso, ¿no? Como el primer, ¿no? El primer terremoto que sale, el estallido social, el accidente, toda la catástrofe aparece ahí. Y yo lo entiendo, porque desde como de la epistemología histórica del periodismo, el periodismo nunca ha pretendido ser la verdad, o sea, construir una verdad así inmediatamente, una verdad, lo que llamamos una verdad periodística, de la época de la prensa, cuando solo había diarios, bueno, se arreglaba al día siguiente. O sea, la verdad iba apareciendo de a poco. En ese sentido, como que Twitter de alguna manera repite. Pero yo en esos años detectaba, y fue, no yo, digamos, pero fue muy, muy, muy comentado así desde la perspectiva, por ejemplo, de la ética periodísca, porque en algún momento esa idea como que regresó en una especie de boomerang al periodismo y se empezó a decir en las redacciones, tíralo en la red social, tíralo en Twitter, sin confirmar, lo arreglamos mañana o lo arreglamos en el siguiente post. Ahora se llaman post, entonces se llaman tweets. Sí. El problema es que tú no sabes quién va a ver el segundo y no te haces responsable por el primero. Así Pero eso es. como que quedó incluso como una práctica periodística en muchas partes. No, y también recordando que estamos hablando de plataformas sociotécnicas que tienen limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, Twitter durante mucho tiempo no te permitía editar. No, claro, no te Entonces, permitía quedaba ahí editar. documentado tal cual, lo cual es muy interesante en la perspectiva epistemológica, es que va documentada la cuestión. Lo primero que hiciste vale, lo segundo no. O lo borras o lo dejas, pero no puedes editar. Entonces, hoy en día se puede editar y no sé si eso es bueno o malo, pero es interesante. Entonces, claro, el periodismo, también yo creo que hay también un conflicto ahí, porque el periodismo trata de adaptarse también con esa dinámica también bien de 10 años atrás del periodismo ciudadano, ¿no? Y esa moda de que el ciudadano caza noticias y que quería... creo que un caso bastante estudiado, clásico, fue como el atentado al maratón de Boston, sí, claro. 2015, sí, creo sí, que era, sí. ¿no? Y que ahí hay un seguimiento de gente que como interceptaba la radio de la policía y tiraba el nombre, publicaba el nombre, pero ahí lo escuchaban mal y publicaba el nombre de otra persona, identificaba a otra persona y tenía nada que ver. Y en ese ínterin como se pasaron a llevar un montón de gente. Un chico que al final descubrieron que se había suicidado, que estaba desaparecido, pero pensaron que él era el autor del atentado. Sí, entonces, es como una especie de construcción social del periodismo, pero sin ninguna de los conocimientos, de las verificaciones o de los pero en deontología. ese caso, los periodistas también pescaron esa claro. cuestión. Y por eso te también digo, lo porque es como una produjeron. especie de boomerang, porque empezó a hacer Twitter mismo. Me da la impresión que en términos de los medios, Twitter fue, tal vez en un principio, mecanismo de difusión, Ajá. pero también se transformó en fuente. Sí. Es como un círculo, Sí. es un círculo eterno. Sí, y que en un primer momento, en el momento, digamos, como el momento ingenuo Claro. del Internet, sí. ¿no? El momento ingenuo de Twitter, ¿no? Hay casos de éxito, ¿no? Hay un colega no recuerdo cuál era el medio, si era The Guardian, no recuerdo, un inglés, que logró hacer un monitoreo de fuentes que de alguna forma logró confirmar o confiar en una, yo creo que fue en Oriente Medio, no recuerdo si fue en Irak, por ejemplo, para poder documentar y dar cuenta de la guerra, ¿no?
estando sentado en su oficina en Londres. Como que seleccionó fuentes confiables en Twitter y trabajó. Entonces, en ese momento estaba súper potente el concepto. Por ejemplo, yo usaba mucho en clase, ¿no? El concepto de curaduría. Claro, sí. Curaduría. Y estaba TweetDeck, por ejemplo. TweetDeck. Me acuerdo, claro que sí. Todavía existe, no me acuerdo. Bueno, sí. Sí, no sé si existe, porque como Elon Musk borró todo lo que existía de bueno, ¿no? Sí. Pero creo que se transformó en pagado, no sé si fue comprado por alguien, pero ya TweetDeck, no me acuerdo. Tú podías elegir los tweets de las personas que podías seguir y ahí ibas viendo y comparándola, habían columnas que podías... Claro, creabas listas de por ejemplo, un tema, ¿no? Si tu tema ahora va a seguir el Mundial de Fútbol, entonces tú eliges Chapacase, no sé qué otra persona, y haces una lista solo con estos periodistas, ¿no? Luego agarras todos los DTs de todos los equipos y haces otra lista, ver lo que dicen. Y así sucesivamente, y un hashtag importante. Y vas monitoreando, se hace un dashboard. Este hombre lo hizo así con Irak, con fuentes iraquíes. Exactamente. No estoy seguro si es Irak, pero por alguna guerra en Medio Oriente, algún lugar muy inaccesible, o Afganistán, alguna cosa así. Entonces, aparece como ese boom de fuentes ciudadanas, pero lo que pasa, claro, esto es en un momento en que el acceso es más elitista, quizás es más progresista, más educado, ¿no? No es instrumentalizado todavía, es como la buena ondita, de poner en Twitter, si yo vi el accidente acá y pongo en Twitter para que los carabineros vayan a ver, y el otro, ¿no? Pero después de un rato ya empieza como el juego y la instrumentalización, sobre todo política. A lo largo del tiempo, Marcelo, ¿ha habido como estudios que relacionen trato socioeconómico con uso de redes sociales? Como que uno sea más popular que otro, o Instagram con ciertas características y Twitter no. Sí, siempre hay diferencias, ¿no? Twitter siempre ha sido más elitista. Es más elitista. Es más elitista, sí. Lo cual no significa que Twitter siempre ha tenido, depende de la sociedad del país, entre 10 y 20%, ¿no? Con Elon Musk eso cayó algunos puntos y mucha gente migró. Por ejemplo, el mundo académico migró para Blue Sky, que es una otra plataforma. 10-20% de la población online. Eso, no de la población total. Sí, la población total, porque hoy en día en Chile estamos cerca de 100%. Son casi mayores los online que los reales. Así que exactamente. Si cuenta los robots. Claro, las cuentas duplicadas. Pero sí, siempre ha sido como en ese orden. Pero no deja de ser relevante. Y siempre, como yo estudié mucho, ¿no? Tenía que justificar de vez en cuando, ¿no? Porque no es representativo de la sociedad chilena, pero sí. Es muy importante en términos de formadores de opinión en ese aspecto, la influencia, ¿no? Sí. Y eso fue como siempre, me da la impresión. O sea, una vez que entraron los medios y entraron los líderes y lideresas. Periodistas entre ellos. ¿no? Yo creo que fue muy importante. Sí, súper importante. De hecho, hay un estudio que dice que en las elecciones de 2021, si no me equivoco, sí, creo. Boric. Creo que fue en esas elecciones, si no fue un poquito antes incluso, en la cual preguntamos sobre, entre otras cosas, confianza en fuentes y preguntamos periodistas versus medios. Y en ese momento se confiaba más en periodistas. Claro. En los nombres. Entonces hay de hecho, el título del artículo que todavía estamos por publicar, porque se tarda un poco, ¿no? Era como periodistas versus medios. En inglés queda más bonito, ¿no? Journalists or journalism. Ah, perfecto, ya. ¿Cuáles son? Pero es interesante porque eso es como ¿dónde está el bife aquí? ¿Está en la persona o está en la organización? Pero piensa en política, es la misma cuestión. Es la misma cuestión. O sea, ¿el partido o la persona? ¿Quién sigue el partido de Boric, de Cast? Da lo mismo. O sea, tú sigues a Cast. Claro. Tú sigues a Boric, tú sigues a Janet Jara. O sea, es un cambio, digamos, epistemológico y ontológico dentro de la profesión tremendo, porque el periodismo profesional se basa en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ellos tenían los recursos, se suponía, ellos tenían los recursos, ellos tenían los códigos deontológicos, ellos tenían los sistemas de verificación. Cuando yo trabajaba en el diario, yo decía, bueno, ellos pagan el radiotaxi para que yo pueda ir a los lugares a reportear. Si tú piensas hoy, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Matamala, que es un célebre, ¿no? Matamala tiene un equipo, ¿no? Un equipo de producción en torno a todos sus outputs, ¿no? Gente que corta los ríos, que invita a la gente para hacer el podcast, que no sé qué. Y cuando tú vas ¿no? Yo estuve en su podcast y había como 4 personas en la producción, en una sala, y otro estaba... Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, en realidad es eso, él es el medio. Él es el medio, sí. ¿Cierto? Y resulta que además está en
Está en medios, pero que estamos en crisis, ¿no? Sí, claro. Esa crisis, o sea, parece que ya pasó la crisis. No, la crisis, estamos en la crisis. Está claro eso porque hay un enredo, ¿no? Hay muchos periodistas individualmente que se van, por ejemplo, a una plataforma Substack, ¿no? Donde pueden cobrar por suscriptores. Cuando tú tienes la suficiente número de seguidores, masa, claro, tú ganas más que el sueldo, ¿no? Claro. Entonces es un poco como el periodista logra capitalizar su reputación. Entonces, pero Substack tampoco despegó, entonces como que seguimos en crisis, no, la cuestión de los medios y de la información no está bien solucionada y tenemos los influencers, los newsfluencers, entonces está desordenado el gallinero. Son todavía los que se dedican a las noticias solamente con exclusividad. Claro, los newsfluencers son los que son influenciadores que andan comentando noticias que están hechas por otros periodistas profesionales, ¿no? Entonces, complejo. De Elon Musk otro tipo de sanguijuela. De Elon Musk se han dicho muchas cosas, pero ¿cuál crees tú que es la diferencia más patente entre el periodo de Twitter y el periodo de X? ¿Qué es lo principal que cambió? Mira, hice una presentación, semana pasada estuve en una conferencia internacional y hice una presentación que partía así. El título era La voz de los líderes de las Big Tech, ¿no? Pero por ahí la segunda diapositiva era thank you Elon Musk, you're the best. Era como, gracias Elon Musk, porque Elon Musk lo que hace, algo que yo hace mucho rato venía diciendo, muchos colegas, ¿no? Lo problemático que es tener hoy en día esa arena pública, deliberativa, de discusión, donde la información circula y donde uno se informa y todo, en manos de entidades privadas, ¿no? Y hay gente que es buena ondita, ¿no? Y hay gente que no es buena ondita. Entonces, cuando cae en manos de Elon Musk, queda súper explícito y evidente lo peligroso, digamos, que puede ser tener una plataforma de esa relevancia, ¿no? Como en ese momento era Twitter, en manos de un yo voy a poner con mis palabras, un demente, ¿no? De un tipo completamente desconectado de la realidad, ¿no? Que tiene ideas muy particulares sobre libertad de expresión, sobre democracia, sobre, ¿no? Que agarra y se cree, digamos, más... yo digo como el hiperestado, cree que su negocio es más grande y más importante que los estados, ¿no? Sí. Entonces él dice, no puedo obedecer las órdenes judiciales de Alexandre de Moraes, el juez brasileño, porque él está pidiendo que yo descumpla el Código Civil, como si fuera más importante. Supiera mejor cómo es el Código Civil. Entonces es una arrogancia, una prepotencia, ¿no? Aprendió de la FIFA, ¿eh? Claro. Cuando la FIFA decía que no se podía ir a las justicias locales. Pero eso es súper importante lo que estás describiendo, porque si tú vas a la trayectoria como larga así del periodismo, de la historia del periodismo o de la conformación de una esfera pública. Me acuerdo los trabajos de Robert Darnton con la historia de los periódicos en la Francia revolucionaria. La esfera pública es un árbol donde se junta la gente a chismorrear y cualquiera puede ir. Ajá. Y después tienes esfera pública constituida por periódicos, que son muchos, y por lo tanto hay preferencia y hay competencia. Lo que pasa es que ahora esa esfera pública está como encapsulada en una sola cosa, que yo creo que es X. Y por alguna razón, no sé por qué, tal vez tú tengas alguna idea, por alguna razón la influencia, me da la impresión política, ocurre en X, no ocurre en Instagram. No. Y no ocurre en Facebook. Así es. ¿Y por qué es eso? Yo vuelvo al aspecto sociotécnico. Depende de las funcionalidades que la plataforma te permite, ¿no? Tanto Instagram como Facebook, la mayoría de las plataformas de comunicación digital son de cierta forma simétricas, ¿no? Que tú pides a seguir a alguien y alguien te acepta o no te acepta. Claro. Pone el candadito, saca el candadito. Twitter tiene eso, pero es muy poquita gente que cerra el candado. Cuando hay sociedades muy polarizadas, la brasileña ahora, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, hay más gente que como que se protege porque hay mucho odio, mucha amenaza, mucho bot, ¿no? Mucha actividad inauténtica. Pero, o sea, protegerse puede ser como que no sea público, sino solo para tu amigo. Para tu red. Tú aceptas que... Yo tengo eso. Yo conozco a Alfredo, entonces, bueno, yo voy a aceptar que Alfredo pueda ver mis tweets, pueda comentar mis tweets. Pero lo cerraste al universo, digamos. Exactamente. Pero no mucha gente hace eso, ¿no? No, en general, en Twitter no. En Instagram un poquito más, ¿no? Porque Instagram también tiene fotos, hay una vida privada más. Pero las plataformas digitales tienen esa cuestión que mezcla lo público y lo privado, muchas de ellas, pero Twitter como que hay gente que se posiciona más como lo público, ¿no? Y hay gente que pelea
para que sea ambos, que sea esa mezcolanza interesante que hoy en día WhatsApp es así también, ¿no? Te llega cosas importantes de trabajo, te llega cosas, pero también estás conversando y armando la pichanga del fin de semana, y el asado, pero a la vez te llega el mensaje, vamos a hacer no sé, en fin. El partido. Claro. Y entonces el hecho de que yo pueda seguir a alguien sin que esa persona me siga, ¿no? Esa asimetría de Twitter, eso es súper importante, porque ahí yo puedo informarme de primera fuente, en primera mano, ¿no? Yo puedo seguir, aunque yo no sé, nunca me haya encontrado con José Antonio Cast, yo lo puedo seguir, ¿no? Aunque yo nunca haya visto a Barack Obama, yo lo puedo seguir. Sí, y recibo las informaciones, ¿no? Ahí tengo que jugar con el algoritmo, todo eso. Entonces ahí yo creo que por eso termina siendo una plataforma más política. Yo tengo la información seleccionada de quien yo quiero, ¿no? Y claro, en un tiempo de información rápida, ¿no? TikTok hace eso con videos, pero Twitter hace eso con textos cortos. Entonces yo tengo esas pequeñas píldoras de información que me nutren y que me permiten mantener una red de información curada según mis intereses, ¿cierto? Cada vez menos, porque está el algoritmo, ¿no? Pero en un momento era maravilloso, cuando yo tenía mis listas, y tenía listas medios, listas académicos, listas no sé cuánto, entonces yo tenía exactamente cuando yo quería ver cierto tema, yo podía entrar allá. Entonces, yo creo que por ahí aparece la relevancia de Twitter como un mecanismo de influencia. Así. Aunque estamos cortos de tiempo, no puedo dejar de preguntarte con respecto al futuro, desde el ámbito de la investigación académica en la que estás tú, y tengo que mencionar la palabra inteligencia artificial. ¿Cómo se ve el futuro de las redes en general? Hay varios aspectos. La pregunta es muy amplia y difícil, ¿no? De voy a intentar dar un par de pistas. Una pista. Para no dejarte ahí sin respuesta. Pero hay algo, ¿no? Mencionaste TikTok, claro, relativamente reciente. Mira, en términos de redes, las cosas efectivamente se mezclan, ¿no? Por ejemplo, el Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, ¿no? En Twitter, hay que recordar que la tecnología no es neutral. La tecnología no es necesariamente política, pero no es neutral. La tecnología está diseñada según la visión de quien la diseña. Entonces, si hay un bando de hombres, de ingenieros blancos que hacen un algoritmo para detectar criminales, van a detectar los negros, ¿no? Si es un Elon Musk con una visión que yo llamo un delirio de libertad de expresión, ¿no? Tiene 3 delirios: delirio de poder económico, delirio de libertad de expresión y delirio de poder político. El delirio de libertad de expresión es como esa idea de la libertad de expresión máxima. Absoluta. Nadie no hay que ver ningún filtro. Bueno, Grok se alimenta de eso. Entonces se alimenta de los nazis, se alimenta de los hates, se alimenta de los políticos, de los dictadores, y todo eso mete la juguera, claro, y responde, ¿no? Sin verificación. Claro. Sin ningún tipo de moderación. Entonces, eso creo que es un aspecto fundamental. Cualquier tipo de tecnología y la misma inteligencia artificial está condicionada por, digamos, las condiciones superestructurales o estructurales en la cual se da, ¿no? Los valores de la gente que crea las reglas del juego, y sobre todo la inteligencia artificial, el contenido que la alimenta, porque los chats generativos son alimentados, necesitan grandes cantidades de contenido para interpretar y resolver ciertas cuestiones, ¿no? Si tú no filtras, claro, imagínate, o sea, ¿tú crees que hay más contenido inteligente que estúpido en Internet y en Twitter? ¿No? ¿Hay más hate o menos? ¿Cachai? Entonces, como que, y además, si hay un viraje político en X, ¿no? Se va a alimentar de ese viraje político. O sea, mucha gente dejó X, ¿no? Entonces, mucha gente, digamos que corte más progresista, más de izquierda, qué sé yo, dejó porque está poblado de bots y de gente con una mala educación, y es un lugar desagradable en ese momento. Yo mismo no lo estoy usando con mucha frecuencia por lo mismo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, así como cualquier tecnología, tiene que estar pensada y hay que ser mirada críticamente a partir de cuáles son las condiciones superestructurales y más de business plan, de negocio que se da, porque si no van a tener el mismo problema, ¿no?
El problema que es Elon Musk ser dueño de X es el mismo problema que es un privado ser dueño de OpenAI, y que es una tecnología que alimenta el sistema de decisión de quién va a recibir vivienda o no. Claro, exactamente. ¿Cachai? Es muy complicado. Profesor Marcelo Santos, muchas gracias por haber venido a Museo de Prensa Podcast. Gracias a ti. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento, se archivan, se reinterpretan y nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias al profesor Marcelo Santos y a ustedes, los oyentes, por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por Isidora Lamas. Y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el siguiente episodio.